Un viaje literario, descubriendo el mundo de Émile Zola. Saludos a audiolector de audiolecturas, audiolectora de audiolecturas. Hoy quiero compartir un emocionante viaje literario contigo, un viaje que nos llevará a explorar el maravilloso mundo del autor que tanto nos ha cautivado, Émile Zola. Antes de continuar, quiero recordarte que si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal, dar like, comentar y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras lecturas y análisis literarios. Émile Zola, un nombre que resuena en la historia de la literatura francesa del siglo XIX, nacido en París en 1840. Zola fue un autor apasionado cuya vida estuvo profundamente entrelazada con su amor por las palabras y su compromiso con la justicia social. Este canal ha sido el espacio donde hemos explorado varias de las obras más destacadas de Zola. Comenzamos nuestro viaje con Teresa Raccoon, una novela que nos sumerge en un mundo de pasión y crimen, donde los deseos ocultos de los personajes desencadenan consecuencias devastadoras. Luego nos aventuramos en El sueño, La conquista de Plassans y La taberna, donde Zola nos transportó a la Provenza, desentrañando complejas intrigas y luchas de poder en una sociedad en constante cambio. No podemos olvidar la cautivadora historia de Nana, que nos lleva a los salones de la alta sociedad parisina, mostrándonos los excesos, la decadencia y la corrupción que se esconden detrás de la fachada de la elegancia. Además, en nuestro recorrido literario exploramos El paraíso de las damas, que nos introduce en el fascinante mundo de los grandes almacenes y nos muestra las tensiones entre la vieja y la nueva sociedad en la Francia de la época. También nos aventuramos en El vientre de París, donde Zola nos ofrece un retrato vívido y sensorial del mercado de Les Halles, utilizando la comida como un símbolo de la decadencia y la opulencia de la sociedad. Y por supuesto no podíamos pasar por alto Germinal, una obra maestra que nos sumerge en el duro mundo de los mineros de carbón, revelando las condiciones inhumanas en las que vivían y su lucha valiente por la justicia y la dignidad. Además de estas lecturas, este canal también ofrece una audiobiografía detallada sobre Émile Zola en la sección Biografías desde la tumba. En esta sección te invitamos a explorar la vida y el legado de los autores que forman parte de nuestro viaje literario. Mi compromiso contigo, querido audiolector, querida audiolectora, querido amigo, querida amiga, es seguir explorando y compartiendo todo lo que esté a mi alcance de la obra de Émile Zola. Quiero que sientas la misma pasión y emoción que yo al sumergirnos en cada página de sus libros y al descubrir la riqueza de sus historias. Sé que tu tiempo es valioso y te agradezco sinceramente por ser parte de esta comunidad. Te animo a que continúes compartiendo tus pensamientos y reflexiones en los comentarios y a que invites a otros amantes de la literatura a unirse a nosotros en este viaje. Así que, ¿qué te parece si seguimos explorando juntos el vasto universo literario de Émile Zola y, bueno, de muchos otros autores? Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo estas experiencias literarias. Te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, a que le des like a este video, a que comentes tus opiniones y sugerencias y por supuesto a que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras aventuras literarias. Gracias por ser parte de Audiolecturas y por permitirme compartir contigo la belleza de la literatura. Nos vemos en la próxima lectura. Y hablando de la próxima lectura, comencemos nuestra emocionante travesía literaria con La muerte de Olivier Becail. Capítulo 1. Morí un sábado a las 6 de la mañana tras 3 días de enfermedad. Mi pobre mujer llevaba unos instantes rebuscando ropa en una maleta cuando, al levantar la cabeza y verme rígido, con los ojos abiertos y sin un soplo, acudió creyendo que se trataba de un vaído, tocándome las manos, inclinándose sobre mi rostro. Tras lo cual fue presa del pánico, se puso a tartamudear y estalló en lágrimas. Dios mío, está muerto. Yo podía oírlo todo, aunque débilmente, como si los sonidos llegaran de muy lejos.
Tan solo mi ojo izquierdo aún percibía una luminosidad confusa, una luz blanquecina en la que se fundían los objetos. El ojo derecho se hallaba totalmente paralizado. Era un síncope de todo mi ser, como si un rayo me hubiera fulminado. Mi voluntad estaba muerta, ni una sola fibra de mi cuerpo me obedecía. Y en medio de este vacío, flotando sobre mis miembros inertes, solo subsistía mi pensamiento ralentizado y plomizo, pero dotado de una perfecta claridad de percepción. Mi pobre Margarita lloraba, arrodillada ante el catre, repitiendo con tono desgarrado: «Está muerto, Dios mío, está muerto». ¿Era esto, pues, la muerte? Este singular estado de torpeza, la inmovilidad de la carne mientras la inteligencia seguía activa. ¿Acaso mi alma se estaba demorando en mi cabeza antes de echarse a volar? Ya desde la infancia había sido víctima de crisis nerviosas. En 2 ocasiones, siendo muy joven, unas fiebres agudas habían estado a punto de llevarme. A mi alrededor todo el mundo se había acostumbrado a mi enfermiza salud. Yo mismo prohibí a Margarita que llamara a un médico cuando me fui a acostar un rato, la mañana de nuestra llegada a París, a este hotel amueblado de la calle Dauphine. Un poco de reposo sería suficiente. El viaje me había agotado. Sin embargo, sentía una angustia terrible. Habíamos abandonado bruscamente nuestra región sin apenas nada, casi ni con qué aguantar hasta que yo cobrara el sueldo de mi primer mes, pues acababa de conseguir una plaza en la administración. Y ahora una crisis fulminante acababa conmigo. ¿Era esto acaso la muerte? Yo me había imaginado una noche más oscura, un silencio más pesado. Ya desde muy pequeño he tenido miedo a la muerte. Como era muy endeble y la gente me dedicaba compasivas caricias, siempre pensaba que no iba a vivir demasiado, que me enterrarían pronto. Y la idea de estar bajo tierra me provocaba un espanto al que no podía habituarme, aunque me rondara día y noche. Al crecer, esta fijación no se disipó. A veces, tras días de reflexiones, creía haber vencido mis miedos. Y bien, ¿vale? Había que morir. Ya está. Todo el mundo moría tarde o temprano, por lo que no podía haber nada más natural y llevadero. Casi llegaba a alegrarme, conseguía mirar a la muerte a la cara, hasta que un súbito escalofrío me helaba la sangre, me volvía a rendir a mis vértigos, como si una mano gigante me hubiera lanzado a un abismo oscuro. Mi fijación por la tierra volvía a invadirme y desbarataba todos mis razonamientos. Cuántas veces me había despertado sobresaltado en mitad de la noche, como si un aliento hubiera envenenado mi sueño, juntando ambas manos con desesperación, balbuciendo: Dios mío, voy a morir». Una angustia saturaba mi pecho. Que la muerte fuera inevitable se me hacía más abominable en la turbación del despertar. Me costaba mucho volver a dormir, pues el sueño me inquietaba por su parecido a la muerte. ¿Y si me quedaba dormido para siempre? ¿Y si cerraba los ojos para no volver a abrirlos? Ignoro si los demás han sufrido también alguna vez estos mismos tormentos. Solo sé que han asolado mi vida. La muerte siempre se ha alzado ante todo lo que he amado. Recuerdo los momentos de mayor felicidad con Margarita. En los primeros meses de casados, cuando ella dormía a mi lado y yo soñaba despierto en nuestro futuro. Inevitablemente el temor a una separación fatal envenenaba mis alegrías, destruía mis esperanzas. Tal vez ocurriera al día siguiente, tal vez en una hora. Me sumía en un inmenso desaliento. Me preguntaba qué sentido tenía la felicidad de nuestra unión si, tarde o temprano, acabaría en un desgarro tan cruel. Entonces mi imaginación se recreaba con la muerte. ¿Quién se iría primero, ella o yo? Cualquiera de las opiniones me conmovía hasta las lágrimas, desplegando ante mí el cuadro de nuestras vidas rotas. Incluso en los mejores momentos de mi existencia sufrí, pues, este tipo de súbitas melancolías que nadie alcanzaba a comprender. Cuando la suerte me sonreía, la gente se extrañaba al verme sombrío. Era porque, de repente, mi fijación por la muerte había atravesado mi felicidad. El terrible pensamiento: ¿qué sentido tiene?, sonaba como un tañido en mis oídos. Pero lo peor de todos estos tormentos es que hay que soportarlos con una especie de vergüenza secreta. No se osa confiar los males propios a nadie. A menudo, marido y mujer, tumbados uno junto a otro, deben de sentir el mismo estremecimiento al apagar la luz,
pero ninguno de los dos habla de ello, pues no se debe hablar de la muerte, al igual que no se deben pronunciar ciertas palabras obscenas. Las tememos hasta el punto de no mentarla. La ocultamos como ocultamos nuestro sexo. Estaba meditando todo eso mientras mi querida Margarita sollozaba. Me apenaba mucho no poder calmar su tristeza diciéndole que yo no estaba sufriendo. Si la muerte no era más que esto, este desvanecimiento de la carne, había sido realmente desacertado temerla tanto. Era como un bienestar egoísta, un reposo en el que se disipaban todas mis preocupaciones. Mi memoria, sobre todo, estaba extraordinariamente viva. Toda mi existencia desfilaba ante mí como un espectáculo del que yo me sentía ajeno. Era una sensación extraña y singular que me divertía, como si una voz lejana me contara mi propia historia. Había un rincón campestre cerca de Guérande, en el camino a Piriac, cuyo recuerdo me perseguía. El camino gira por un pequeño bosque de pinos que desciende en desbandada por un montículo rocoso. Cuando tenía 7 años, acudía ahí con mi padre a una casa medio derruida. Íbamos a comer crepes con los padres de Margarita, unos paludiers que vivían ya precariamente en aquella época de las salinas circundantes. Luego recordé el colegio de Nantes, donde crecí entre el tedio de 4 muros viejos con el continuo deseo de recuperar al amplio horizonte de Guérande, contemplar las marismas saladas que se abrían desde la parte baja de la ciudad hasta donde se perdía la vista y el mar inmenso desplegado bajo el cielo. Tras esto, los hechos de mi vida se fueron encadenando de forma oscura. Mi padre murió. Yo entré como empleado en la administración de un hospital, iniciándose para mí una existencia anodina, cuyas únicas alegrías consistían en las visitas dominicales a la vieja casa del camino a Piriac. Por ahí las cosas iban de mal en peor, pues las salinas ya no producían casi nada y toda la región se estaba sumiendo en una gran miseria. Margarita no era aún más que una niña que me quería porque yo la sacaba a pasear en una carreta. Pero más tarde, la mañana en que le pedí que se casara conmigo, comprendí, ante su gesto de espanto, que yo le parecía horrible. Pero sus padres me la dieron inmediatamente, una carga menos para ellos. Ella, sumisa, no se negó y se fue haciendo la idea de ser mi esposa. El día de la boda, en Guérande, recuerdo que llovía a mares y que cuando regresamos a casa Margarita tuvo que quedarse en enaguas, pues su vestido estaba calado. Esa fue toda mi juventud. Llevábamos viviendo una temporada ahí cuando, de repente un día, al volver a casa, sorprendí a mi esposa deshecha en lágrimas. Estaba hastiada de esa vida, quería partir a otro lugar. Al cabo de 6 meses, yo había logrado ahorrar algún dinero, céntimo a céntimo, gracias a trabajos suplementarios. Un viejo amigo de mi familia había logrado encontrarme una plaza en París, así que me llevé a mi querida niña para que ya no llorara más. Ya en el tren no paraba de reír. Por la noche, como los asientos de tercera eran muy duros, la puse sobre mis rodillas para que pudiera dormirse tranquilamente. Así fue mi pasado. Ahora acababa de morir en el estrecho catre de un hotel amueblado, mientras mi esposa, arrodillada en el suelo, se lamentaba. La mancha blanca que aún percibía mi ojo izquierdo iba palideciendo poco a poco, pero podía recordar claramente la habitación. A la izquierda había una cómoda, a la derecha una chimenea sobre la cual un reloj averiado, sin péndulo, marcaba las 10:06. La ventana daba a la calle Dauphine, oscura y profunda. Parecía como si todo París desfilara bajo ella, provocando tal bullicio que podía oír el temblor de los cristales. No conocíamos a nadie en París. Habíamos adelantado nuestro viaje. Hasta el lunes siguiente no me esperaban en mi trabajo. Desde que me vi obligado a guardar cama, tuve una extraña sensación de encarcelamiento, de haber sido arrojados por el tren hasta esta habitación, aún desconcertados por 15 horas de traqueteo ferroviario, aturdidos por el griterío callejero. Mi esposa me había atendido con su sonriente dulzura de siempre, pero yo podía sentir hasta qué punto estaba turbada. De cuando en cuando se acercaba a la ventana para lanzar una ojeada a la calle, pero regresaba enseguida toda pálida, asustada por el gran París que desconocía totalmente, que rugía de forma tan terrible ahí fuera. Si yo no me despertaba, ¿qué iba a ser de ella?
sola en esta ciudad inmensa, sin el apoyo de nadie, ignorándolo todo. Margarita había tomado una de mis manos que colgaba inerte del borde de la cama y cubriéndola de besos, repetía enloquecida: «Oh, Olivier, respóndeme. Dios mío, está muerto, está muerto». La muerte no era pues la nada, pues que yo podía oír y razonar. Lo que me horrorizaba desde mi infancia era la nada. No podía imaginarme la desaparición de mi ser, la supresión total de lo que era y para siempre, por los siglos de los siglos, sin que jamás pudiera volver. Cuando en un periódico leía una fecha del futuro o una referencia al siglo que viene, sentía un escalofrío. Seguramente yo ya no viviera para entonces, y ese año del futuro que no iba a haber, en el que ya no iba a estar, me llenaba de angustia. ¿Acaso todo el mundo no estaba en mí y no se iba a acabar cuando yo me fuera? Siempre había tenido la esperanza de poder soñar la vida, una vez que me hubiera muerto, pero esto no era sin duda la muerte. Seguramente me iba a despertar a no muy tardar. Sí, en breve me iba a agachar y a abrazar a Margarita para secar sus lágrimas. ¡Qué alegría volvernos a encontrar! Descansaría aún un par de días y acudiría a ocupar mi puesto en la administración. Comenzaríamos una nueva vida, más dichosa, más rica, pero sin prisas. Antes me sentía agobiado. Margarita no debería desesperarse tanto. Lo único que me pasaba es que no tenía fuerzas para girar la cabeza en la almohada y sonreírle. Dentro de un rato, cuando repitiera «está muerto, Dios mío, está muerto», la abrazaría y murmuraría muy bajito para que no se asustara, que no, mi niña, solo estaba durmiendo. Como puedes ver, estoy vivo y te quiero. Capítulo 2. A los gritos de Margarita siguió un portazo y una voz que exclamaba: «¿Qué pasa, vecina? ¿Otra crisis?». Reconocí la voz. Era de una señora ya madura, Madame Gabin, que vivía en la puerta de al lado. Desde nuestra llegada se había mostrado muy amable, conmovida por nuestra precaria situación. Enseguida nos contó su historia. Un propietario despiadado había vendido hasta sus muebles el invierno pasado, por lo que desde entonces se alojaba en este hotel con su hija Adele, una chiquilla de 10 años. Ambas se dedicaban a recortar pantallas de papel, pero apenas se ganaban 40 céntimos con este trabajo. «Dios mío, ¿acaso todo ha terminado?», preguntó bajando el tono de voz. Comprendí que se estaba acercando. Me miró, me tocó y prosiguió emocionada: «Pobre pequeña, pobre pequeña». Margarita, agotada, sollozaba como una niña. Madame Gabin la levantó, la sentó en el sofá cojo que se hallaba cerca de la chimenea e intentó consolarla. «Venga, que le va a dar algo. Que su marido se haya ido no significa que deba usted hundirse en la desesperación. Claro que cuando yo perdí a Gabin estaba como usted. Pasé 3 días sin probar bocado. Pero eso no apañó nada. Al contrario, me hundió más. Venga, por el amor de Dios, sea usted razonable». Poco a poco, Catherine se fue calmando. Estaba exhausta, aunque de vez en cuando un nuevo ataque de lloro sacudía todo su cuerpo. Mientras tanto, la vecina tomó las riendas con una autoridad que rozaba la rudeza. «No se preocupe usted por nada», repetía. «Precisamente, Dédé acaba de ir a cobrar la producción entre vecinos. Hay que ayudarse. Vaya, aún no han deshecho ustedes las maletas, pero hay trapos en la cómoda, ¿no?». Oí como la abría, sin duda para coger una servilleta que extendió en la mesilla. Después rascó una cerilla, por lo que supuse que estaba encendiendo una de las velas de la chimenea para colocarla a mi lado, a modo de cirio. Podía seguir cada uno de sus movimientos en la habitación, hasta la menor de sus acciones. «Pobre monsieur», murmuró, «es una suerte que haya escuchado sus gritos, querida». De repente, la difusa luz que aún percibía por mi ojo izquierdo desapareció. Madame Gabin, sin duda, acababa de cerrarme los párpados, aunque no había sentido sus dedos sobre los mismos. Cuando comprendí lo ocurrido, un ligero escalofrío se amparó de mí. La puerta se volvió a abrir. Dédé, la niña de 10 años, entró gritando con su tono chillón: «¡Mamá, mamá! Ah, ya sabía yo que te iba a encontrar aquí. Toma,
el dinero, 3 francos y 4 céntimos. He traído también para 20 docenas de pantallas. Chitón, silencio, repetía en vano su madre. Como la niña seguía parloteando, le mostró el catre. Dédé enmudeció de golpe. Pude sentir su inquietud mientras retrocedía hacia la puerta. —¿Monsieur está durmiendo? —preguntó en tono muy bajo. —Eso es, vete a jugar —respondió Madame Gavin. Pero la niña no se iba. Debía de estar observándome con ojos como platos, asustada, comprendiendo vagamente lo que ocurría. De repente pareció presa de un ataque de pánico y huyó corriendo, tropezándose con una silla. —Está muerto. Oh, mamá, está muerto. Volvió a reinar un profundo silencio. Margarita, derrumbada en el sofá, ya no lloraba. Madame Gavin seguía rondando por la habitación, hablando entre dientes. Los niños de hoy en día lo saben todo. Mire esta. Dios sabe que la educó correctamente. Cuando la envío a hacer algún recado o a llevar la producción, controlo el tiempo para que no ande trasteando por ahí. Da igual, lo sabe todo. Le ha bastado un vistazo para comprender qué pasaba. Sin embargo, solo una vez ha visto un muerto, a su tío François, y en esa época solo tenía 4 años. En fin, ya no hay infancia. ¿Qué quiere usted que le diga? Se interrumpió a sí misma y cambió de repente de tema. Pero, niña, hay que pensar en todo el papeleo, la declaración en el ayuntamiento, todos los detalles del entierro. No está usted en condiciones de ocuparse de todo eso. Déjemelo a mí. Pero tampoco quiero dejarla sola. Oiga, si me lo permite usted, voy a ver si Monsieur Simonot está en su cuarto. Margarita no respondía. Yo asistía a todas estas escenas como si me hallara muy lejos. Me parecía a veces estar volando como un rayo sutil por toda la habitación mientras un extraño, una masa informe, reposaba inerte en el catre. Hubiera preferido que Margarita hubiera rechazado la ayuda de ese Simonot. Había aparecido 3 o 4 veces durante mi enfermedad. Estaba alojado en una habitación cercana y se mostraba muy servicial. Madame Gavin nos había contado que solo estaba de paso por París, que había venido a cobrar viejas deudas de su padre, retirado en provincias y recientemente fallecido. Era un buen mozo, bien hermoso y fuerte. Yo lo detestaba, tal vez porque era muy amable. Nos había visitado la noche anterior y sufrí mucho cuando lo vi sentado junto a Margarita. Ella parecía tan linda y tan blanca a su lado, y él la miraba tanto mientras ella le sonreía diciendo que era muy amable por interesarse tanto por nosotros. —Aquí está Monsieur Simonot —anunció Madame Gavin, ya de vuelta. Él entró suavemente y en cuanto Margarita lo vio, estalló de nuevo en lloros. La presencia de este amigo, del único hombre que conocía aquí, despertó en ella de nuevo el dolor. Él no intentó consolarla. Aunque no podía verlo, en medio de las tinieblas que me envolvían, podía evocar su figura con claridad, turbada y triste, al hallar a la pobre muchacha sumida en tal desesperación. Con todo, qué hermosa debía de estar, con sus cabellos rubios sueltos, la cara pálida y sus adorables manitas de niña, ardientes de fiebre. —Me pongo a su disposición, madame —murmuró Simonot—. Si le parece bien que me encargue de todo. Ella respondió solo con frases entrecortadas. Madame Gavin acompañó al muchacho a la puerta y pude oír que le hablaba de dinero, cuando ambos pasaron a mi lado. Era todo muy costoso y ella temía que la pobre niña no tuviera ni un céntimo. En cualquier caso, podían preguntárselo. Simonot no quiso ni oír hablar del tema. No estaba dispuesto a que se atormentara más a Margarita. Iba a pasar por el ayuntamiento y a encargar el funeral. Cuando reinó de nuevo el silencio, me pregunté cuánto tiempo iba a durar esta pesadilla. Yo estaba vivo, puesto que percibía hasta el mínimo acontecimiento exterior. Cada vez veía más claro lo que me estaba pasando. Debía de tratarse de un caso de esos de catalepsia, de los que había oído hablar. Ya en mi niñez, en la época de mis crisis nerviosas, sufrí síncopes de varias horas. Evidentemente, se trataba de una crisis de la misma naturaleza que me mantenía rígido, como un muerto, confundiendo a todo el mundo que me rodeaba. Pero, a no muy tardar, el corazón relanzaría sus latidos y la sangre volvería a circular, relajando los músculos. Me despertaría y podría consolar a Margarita.
Gracias a estos razonamientos me armé de paciencia. Mientras tanto pasaban las horas. Madame Gavin había traído su comida, pero Margarita se negaba a probar bocado. Transcurrió así la tarde. Por la ventana, que estaba abierta, entraban los ruidos de la calle Dauphine. Un ligero tintineo metálico del candelero sobre la mesilla me indicó que acababan de cambiar la vela. Simonó por fin reapareció. «¿Qué tal?», le preguntó a media voz la vecina. «Todo está arreglado», respondió. «El cortejo fúnebre será mañana a las 11. No se preocupe usted por nada y, sobre todo, no hable de estas cosas delante de esta pobre muchacha. El médico de los muertos aún no ha venido», señaló Madame Gavin. Simonó fue a sentarse cerca de Margarita, le transmitió ánimos y se quedó callado. El cortejo fúnebre era al día siguiente a las 11. Estas palabras retumbaban en mi cráneo como un tañido. Y el médico ese que no llegaba, el médico de los muertos, como decía Madame Gavin. Él se daría cuenta enseguida de que yo estaba simplemente paralizado y haría lo que hiciera falta. Sabría cómo despertarme. Yo lo esperaba con una angustia insoportable. Sin embargo, el día fue pasando. Madame Gavin, para no perder su tiempo, había traído pantallas. Incluso, tras pedir permiso a Margarita, hizo venir a Dédé, pues, como ella decía, no le gustaba dejar a la niña sola demasiado tiempo. «Venga, pasa», dijo al traerla a nuestra habitación, «y no hagas tonterías. No mires hacia ese lado o te las tendrás que ver conmigo». Le prohibió que me mirara, pues no le parecía decente. Dédé seguramente lanzaba vistazos de vez en cuando, pues podía oír las tortas que le daba su madre en los brazos, repitiendo enfadada: «A trabajar o te vas de aquí. Y esta noche este señor irá a tirarte de los pies». Ambas, madre e hija, se habían instalado en nuestra mesa. Podía escuchar perfectamente el ruido de sus tijeras recortando las pantallas, operación muy delicada que, sin duda, exigía unos cortes milimétricos, pues no iba muy deprisa. Yo seguía cada movimiento con atención para combatir mi creciente angustia. En la habitación tan solo sonaba el ruidito de las tijeras. Margarita, vencida por la fatiga, debía de haberse dormido. En 2 ocasiones Simonó se levantó. Me torturaba el abominable pensamiento de que aprovechara el sueño de Margarita para rozar con los labios sus cabellos. No conocía a ese hombre, pero sentía que amaba a mi mujer. La pequeña Dédé lanzó una risilla que me irritó aún más. «¿De qué te ríes, idiota?», le preguntó su madre. «¿A qué te he hecho al rellano?». «Venga», responde, «¿qué te hace tanta gracia?». La niña balbuceó que no se había reído, que había tosido. Yo me imaginaba que había visto a Simonó agachándose sobre Margarita y que eso le había hecho gracia. La lámpara estaba encendida cuando llamaron a la puerta. «Ah, aquí está el médico», dijo la mujer, y en efecto era el médico. No dio ni una explicación de su enorme retraso. Sin duda había tenido que subir muchas escaleras a lo largo de la jornada. La lámpara iluminaba muy tenuemente la habitación, por lo que preguntó: «¿El cuerpo está aquí?». «Sí, monsieur», respondió Simonó. Margarita se levantó temblorosa. Madame Gavin expulsó a Dédé al rellano porque una niña no tenía por qué asistir a escenas como estas. Intentaba incluso llevar a mi mujer hacia la ventana para ahorrarle semejante espectáculo. El médico se acercó a paso rápido. Adivinaba en el cansancio prisa sin paciencia. Me tocó una mano, posó la suya en mi corazón. No sabía decirlo, pero me dio la impresión que simplemente se agachó con indiferencia. «¿Quiere que acerque la lámpara para iluminarlo?», propuso Simonó diligentemente. «No es necesario», respondió el médico distraídamente. «¿Cómo que no era necesario? Ese hombre tenía mi vida entre sus manos y no consideraba necesario llevar a cabo un examen a fondo. Yo no estaba muerto. Me hubiera gustado gritar que yo no estaba muerto». «¿A qué hora murió?», preguntó. «A las 6 de la mañana», respondió Simonó. Un furioso sentimiento me sublevaba por dentro, bajo las terribles cadenas que me inmovilizaban. ¡Ay! ¡Qué rabia no poder hablar, no poder mover nada! El médico añadió: «Este clima tan cargado es malo. No hay nada tan agotador como los primeros días de primavera». Y se fue alejando y con él se me iba la vida.
Yo me ahogaba en gritos, lágrimas e insultos que desgarraban mi garganta convulsa, por la cual ya no circulaba ni un aliento. ¡Ay, el muy miserable, cuya práctica profesional lo había convertido en un autómata y que acudía al lecho de los muertos como quien cumple con una simple formalidad! Ese hombre no tenía, pues, ni idea. Toda su ciencia no era sino un engaño, puesto que no era capaz de distinguir de un vistazo a un vivo de un muerto. Y ahora se iba, se iba. «Buenas noches, monsieur», dijo Simonot. El médico debió de inclinarse ante Margarita, que ya había vuelto mientras Madame Gavin cerraba la ventana. Tras lo cual salió de la habitación y oí sus pasos bajando por la escalera. Todo había acabado. Estaba condenado. Mi última esperanza acababa de esfumarse con ese hombre. Si no lograba reanimarme antes del día siguiente a las 11, me iban a enterrar vivo. Y este pensamiento era tan horrible que perdí conciencia de todo lo que me rodeaba. Fue como un desmayo dentro de la propia muerte. El último ruido que oí fueron los tijeretazos de Madame Gavin y de Dédé. El velatorio había comenzado. Ya nadie hablaba. Margarita se había negado a irse a acostar en la habitación de la vecina. Permanecía ahí, medio recostada en el fondo del sofá, con su linda cara pálida, los ojos cerrados, con las pestañas empapadas de lágrimas, mientras que Simonot se mantenía silencioso en la sombra, sentado frente a ella, mirándola. Capítulo 3. Me resulta imposible describir lo horrible que resultó mi agonía durante la mañana del día siguiente. Sigue siendo para mí una pesadilla pavorosa, llena de momentos tan singulares, tan turbadores, que me resulta difícil relatarlos con exactitud. Lo más horripilante era que seguía alimentando la esperanza de reanimarme de repente, por lo que, a medida que se acercaba la hora del entierro, un puro espanto me asfixiaba cada vez más. Hasta la mañana no volví a tener conciencia de las personas y objetos que me rodeaban. El chirrido de la ventana me sacó de mi somnolencia. Madame Gavin acababa de abrirla de par en par. Debían de ser alrededor de las 7, pues se podían oír los gritos de los comerciantes en la calle. La voz aguda de una niña vendiendo alpiste, otra voz ronca anunciando zanahorias. Todo este alboroto del despertar parisino tuvo en un principio un efecto calmante. Me parecía imposible que me fueran a enterrar en medio de tanta vida. Un súbito recuerdo me tranquilizó aún más. Me vino a la memoria un caso parecido al mío cuando trabajaba en el hospital de Guérande. Un hombre durmió durante 28 horas con un sueño tan profundo que los médicos no se atrevían a aventurar un diagnóstico. Al final, el hombre se incorporó de repente y pudo levantarse inmediatamente. Yo llevaba ya 25 horas durmiendo. Si me despertaba hacia las 10, aún estaría a tiempo. Intentaba cobrar conciencia de quienes se hallaban en la habitación y qué hacían. La pequeña Dédé debía de estar jugando en el rellano, pues al abrirse la puerta se oyó una risa infantil procedente de fuera. Simonot no parecía estar ahí. Ningún ruido delataba su presencia. Tan solo se oían los zapatos de Madame Gavin arrastrándose por el suelo. Por fin alguien habló. «Querida», dijo la vecina, «debería usted tomarlo ahora, que aún está caliente. La reanimará». Hablaba a Margarita y el leve goteo del filtro en la chimenea me indicó que estaba preparando café. «No es por nada», prosiguió, «pero yo lo necesito. A mi edad trasnochar sienta muy mal. Y es tan triste la noche cuando hay una desgracia en casa. Pero tome usted café, querida, solo una lagrimita». Y obligó a Margarita a tomar una taza. «Mejor, ¿no? Está calentito y reconforta. Necesita usted fuerzas para aguantar hasta el final de la jornada. Y ahora sea usted buena, vaya a mi habitación y espere ahí». «No, quiero quedarme», respondió Margarita con tono resuelto. Su voz, que no había vuelto a oír desde la noche anterior, me conmovió profundamente. Era diferente, estaba rota por el dolor. «Ay, amada esposa», la sentía cerca de mí como mi último consuelo. Sabía que no separaba la mirada de mí, que me lloraba con todas las lágrimas de su corazón. Pero los minutos seguían corriendo. Se produjo en el rellano un ruido que no identifiqué en un principio. Parecía como si estuvieran haciendo una mudanza y un mueble se chocara contra las paredes demasiado estrechas de la escalera.
Pero cuando escuché de nuevo las lágrimas de Margarita, comprendí. Era el ataúd. «Venís demasiado pronto», dijo Madame Gavin con tono malhumorado. «Ponedlo detrás de la cama». «Pero, ¿qué hora era?» «Tal vez las 9. Así que el ataúd ya estaba ahí. Podía verlo a través de la noche espesa, todo nuevo, con sus planchas apenas cepilladas. Dios mío, ¿acaso era el final? ¿Me iban a llevar a esa caja que sentía a mis pies? Pero aún me aguardaba un supremo consuelo. Margarita, a pesar de su flojera, quiso encargarse ella misma de vestirme. Lo hizo, ayudada por la vecina, con una ternura de hermana y de esposa. Sentía que volvía a sus brazos cada vez que me ponía una prenda. Se detenía, sucumbía a la emoción, me estrechaba, me bañaba con sus lágrimas. Me hubiera gustado devolverla el abrazo gritando «¡Estoy vivo!», pero seguía impotente, rendido como una masa inerte. «¿Pero no se da cuenta que todo lo que le ponga es como tirarlo?», repetía Madame Gavin. «Déjeme. Quiero que lleve puesto lo mejor que tenemos», respondía Margarita con la voz entrecortada. Comprendí que me estaba vistiendo como en nuestro día de bodas. Había traído mi traje a París, donde no esperaba ponérmelo más que en las grandes ocasiones. Se desplomó en el sofá, agotada por el esfuerzo que acababa de realizar. De repente Simonot habló. «Acababa de llegar». «Ya están abajo», murmuró. «Vale. Ya era hora», respondió Madame Gavin, bajando también el tono de voz. «Dígales que suban. Hay que acabar con esto. Es que temo que la pobre muchacha sufra un ataque de desesperación». La vecina meditó un momento y dijo: «Escuche, Monsieur Simonot. Va usted a obligarla a ir a mi habitación. No quiero que esté aquí. Es un favor que la hacemos. Según se la lleve, despacharemos el asunto en un abrir y cerrar de ojos». Estas palabras me conmocionaron. Y qué impotencia cuando presencié la horrible lucha que se iba a entablar. Simonot se acercó a Margarita suplicándole que no se quedara en la habitación. «Se lo imploro. Venga usted conmigo. Ahórrese un dolor inútil». «No, no», repetía mi mujer. «Me quedo. Quiero quedarme hasta el final. Piense que solo lo tengo a él en este mundo y que cuando ya no esté aquí me quedaré sola». Sin embargo, cerca del catre, Madame Gavin bisbisaba al oído del muchacho: «Llévesela pues, agárrela, llévesela en brazos si es necesario». ¿Acaso iba a atreverse Simonot a forzar así a Margarita a llevársela contra su voluntad? Enseguida sonó un grito. Quise alzarme con un impulso furioso, pero los resortes de mis músculos estaban quebrados, y me quedé rígido, sin poder ni siquiera levantar los párpados para ver lo que estaba pasando ahí, delante de mí. La lucha se prolongaba. Mi mujer se agarraba a los muebles repitiendo: «¡Ay, por favor, monsieur! Suélteme, no quiero». Pero él debía de haberla tomado en sus vigorosos brazos, pues Margarita ya tan solo lanzaba algunos lamentos infantiles. Se la llevó y los sollozos se fueron perdiendo. Pero yo me lo seguía imaginando, el grande y fornido, llevándosela contra su pecho, colgada de su cuello, ella, desolada, rota, abandonándose, dejándose ya llevar donde él quisiera. «Diablos, ha costado lo suyo», murmuró Madame Gavin. «Ahora vamos, aprovechemos que tenemos vía libre». Yo estaba enloquecido por los celos. Había vivido la escena como un rapto abominable. Es cierto que no podía ver a Margarita desde el día anterior, pero hasta entonces por lo menos había podido escucharla. Ahora todo había terminado. Acababan de robármela. Un hombre se la había llevado antes incluso de estar yo enterrado, y estaba con ella al otro lado del tabique, consolándola, tal vez incluso abrazándola. La puerta se volvió a abrir y resonaron unos pasos pesados en la habitación. «Deprisa, deprisa», repetía Madame Gavin. «La muchacha puede volver en cualquier momento». Hablaba con unos desconocidos que tan solo contestaban con gruñidos. «No soy de su familia, tan solo soy una vecina. No gano nada con esto. Me ocupo de sus asuntos por pura bondad, y no es que sea algo muy alegre, que digamos. Sí, he pasado la noche aquí, y no hacía precisamente calorcito, a las 4 de la mañana. En fin, ¿qué le voy a hacer? De buena, tonta». En ese momento colocaron el ataúd en medio de la habitación y lo tuve claro. Estaba condenado, puesto que no me reanimaba.
Mis pensamientos perdían claridad, todo daba vueltas a mi alrededor, me envolvía un humo negro, estaba tan agotado que me pareció un alivio poder por fin dejar de aferrarme a cualquier esperanza. «No han escatimado en madera», dijo la voz ronca de un enterrador. «La caja es demasiado larga. Mejor, así estará más cómodo dentro», replicó otro con tono de chanza. Se alegraron de que yo no pesara demasiado, pues tenían que bajar 3 pisos. Me estaban cogiendo por los hombros y por los pies, cuando Madame Gavin se enfadó de repente. «Maldita mocosa», gritó, «tiene que andar husmeando por todas partes. Espera, que te voy a enseñar yo a mirar por las rendijas». Era Dédé, que había entreabierto la puerta y asomado su cabeza despeinada. Quería ver cómo metían al señor en la caja. Resonaron 2 potentes tortazos seguidos de un estallido de sollozos. Cuando la vecina regresó, se puso a charlar sobre su hija con los hombres que me introducían en el ataúd. «Tiene 10 años, no es mala, pero sí una curiosa. No la pego a diario, solo cuando tiene que obedecerme». «Oh, bueno», dijo uno de los enterradores, «todas las niñas son iguales. En cuanto hay un muerto en algún sitio, siempre están rondando». Me había entendido cómodamente, tanto que me parecía seguir en la cama sin una sola molestia, aunque con el brazo izquierdo algo presionado contra una plancha. Según ellos, cabía muy bien gracias a mi pequeño tamaño. «Esperen», exclamó Madame Gavin, «he prometido a su esposa que le pondría una almohadilla bajo la cabeza». Pero los hombres tenían prisa, así que remetieron la almohadilla con cierta rudeza. Uno de ellos buscaba el martillo por todas partes, entre juramentos. Se lo habían dejado olvidado abajo y tuvieron que ir a por él. Posaron la tapa y sentí un estremecimiento en todo el cuerpo cuando hundieron el primer clavo de 2 martillazos. Ya era un hecho. Me podía despedir de la vida. Los clavos fueron entrando uno a uno, al cadencioso son del martillo. Parecían empaquetadores sellando una caja de frutos secos, con una pericia despreocupada. A partir de entonces, los sonidos tan solo me llegaban ensordecidos y prolongados, retumbando de una forma peculiar, como si el ataúd de pino se hubiera convertido en una gran caja de resonancia. La última frase que llegó hasta mis oídos en el hotel de la calle Dauphine fue una frase de Madame Gavin: «Bajad poco a poco y no os fiéis de la rampa del 2.º piso, que está un poco suelta». Me llevaban. Tenía la sensación de flotar en un mar picado. A partir de entonces mis recuerdos se difuminan, aunque sí recuerdo que, a pesar de todo, mi única preocupación en ese momento, bastante absurda pero inconsciente, consistía en fijarme en la ruta que seguíamos hacia el cementerio. No conocía realmente ni una sola calle de París e ignoraba la ubicación exacta de los grandes cementerios, cuyos nombres había escuchado alguna vez, pero eso no me impedía concentrar los últimos esfuerzos de mi inteligencia en intentar adivinar si girábamos a la derecha o a la izquierda. El coche fúnebre traqueteaba con rudeza sobre los adoquines. A mi alrededor, el rodar de los coches y el pisoteo de los paseantes generaban un clamor confuso amplificado por la sonoridad del ataúd. Al principio pude seguir el itinerario con bastante claridad. Se produjo entonces una parada. Me sacaron a pasear y comprendí que estaba en la iglesia. Pero cuando el coche se volvió a estremecer al ponerse en marcha, perdí toda noción de los lugares que atravesamos. Unas campanadas me advirtieron que pasábamos junto a una iglesia. Un ritmo más suave y continuo me hizo pensar que seguíamos una alameda. Era como un condenado de camino al cadalso, aturdido, esperando el golpe de gracia que no llegaba. El coche fúnebre se detuvo y me sacaron de él. El asunto se despachó con presteza. Ya no escuchaba ruidos. Me sentía como en un lugar desierto, bajo los árboles y con el vasto cielo sobre mi cabeza. Pero algunas personas habían venido en cortejo, los inquilinos del edificio, Simonot y otros, pues llegaron hasta mí algunos susurros. Hubo un salmo, un cura farfulló algo en latín. Comenzaron a sonar pasos durante un par de minutos, hasta que de repente sentí que me hundía, mientras los ángulos del ataúd rascaban las cuerdas como si fueran arcos, produciendo un sonido de contrabajo desafinado. Era el final. Un impacto terrible, como el estampido de un cañonazo, estalló a la izquierda de mi cabeza. Un segundo impacto resonó a mis pies.
Otro, más violento aún, chocó a la altura de mi vientre, con tanto estrépito que creí que había partido el ataúd en dos. Entonces me desmayé. Capítulo 4. ¿Cuánto tiempo permanecí así? No sabría decirlo. Una eternidad y un segundo duran lo mismo en la nada. Yo no estaba, pero poco a poco fui recuperando la conciencia. Seguía dormido, pero esta vez me puse a soñar. Una pesadilla surgió del fondo negro de mi horizonte. Se trataba de una fantasía extraña que antaño me había atormentado a menudo cuando abría los ojos en la oscuridad y debido a mi propensión a tener horribles imaginaciones, saboreaba el placer atroz de inventarme catástrofes. Me imaginaba que mi esposa me esperaba en algún sitio en Guérande, creo, y que yo había tomado un tren para ir a su encuentro. Cuando el tren pasaba por un túnel, de repente se producía un espantoso ruido, como el estrépito de un trueno. Acababa de producirse un doble derrumbamiento. Nuestro tren no había sufrido ni un golpe. Los vagones estaban intactos, pero a ambos lados del túnel, delante y detrás de nosotros, la bóveda se había venido abajo y nos hallábamos en el corazón de una montaña, emparedados por bloques de rocas. Entonces comenzaba una larga y horrible agonía. No había esperanza alguna de salvamento. Haría falta un mes para desescombrar los accesos y además era un trabajo que exigía unas precauciones infinitas, así como máquinas muy potentes. Estábamos aprisionados en una especie de cueva sin salida. Nuestra muerte no era más que una cuestión de horas. A menudo mi imaginación había trabajado pues con esta horrible situación. Elaboraba infinitas variaciones del drama. Contaba con más de 100 personajes, hombres, mujeres y niños, como actores del mismo, toda una muchedumbre que me aportaba incesantemente nuevos episodios. Había algunas provisiones en el tren, pero se agotaban rápidamente y sin llegar al extremo de comernos entre nosotros, un hambre intolerable nos impulsaba a pelearnos ferozmente por un último mendrugo de pan. Había un viejecillo que era zarandeado a puñetazos y agonizaba. Había también una madre que luchaba como una tigresa para defender los 3 o 4 bocados reservados a su hijo. En mi vagón, 2 recién casados lanzaban estertores abrazados, sin esperar nada, inmóviles. Se podía bajar a la vía, por lo que la gente rondaba alrededor del tren como fieras recién escapadas de una jaula, en busca de presa. Todas las clases sociales se mezclaban. Un hombre millonario y un alto funcionario lloraban en el hombro de un obrero y lo tuteaban. Al cabo de poco tiempo, las lámparas se habían agotado. Más adelante, los faros de la locomotora también acabaron apagándose. Para pasar de un vagón a otro había que ir palpando las ruedas para no golpearse contra algo. Así se llegaba hasta la locomotora, que se podía reconocer por su biela fría y por sus enormes lomos dormidos, potencia inútil, muda e inmóvil en la sombra. No había nada más espantoso que ese tren completamente emparedado bajo tierra, como un muerto viviente, con sus viajeros que iban agonizando uno a uno. Me regocijaba con mi pesadilla, me entretenía con los detalles más espeluznantes. De vez en cuando un alarido atravesaba las tinieblas. De repente, un vecino, cuya presencia desconocía y que yo no podía ver, se desplomaba sobre mi hombro. Pero lo que más me hacía sufrir era el frío y la falta de aire. Nunca he sentido tanto frío. Era como si una capa de nieve cayera sobre mis hombros, como si me lloviera sobre el cráneo una humedad plomiza. Me asfixiaba y sentía como si la bóveda de roca se derrumbara sobre mi pecho, como si toda la montaña se apoyara sobre mí y me aplastara. De repente resonó un grito triunfal. Hacía tiempo que creíamos escuchar a lo lejos un ruido sordo y nos aferramos a la esperanza de que los trabajos de rescate ya se aproximaban. Sin embargo, la salvación no llegó por ahí. Uno de nosotros acababa de descubrir un pozo en la bóveda del túnel. Corrimos todos y descubrimos que en su parte superior se podía ver una mancha azul del tamaño de un sello de lacre. ¡Oh, qué inmensa alegría desató esa mancha! Era el cielo.
Nos estirábamos hacia ella para respirar y se podían distinguir claramente unas motitas negras que se agitaban ahí arriba. Se trataba sin duda de obreros que estaban instalando un torno para llevar a cabo nuestro salvamento. Un clamor ensordecedor. ¡Salvados! ¡Salvados! Brotó de todas nuestras gargantas mientras unos brazos temblorosos se alzaban hacia la pequeña mancha de azul pálido. La violencia de ese clamor fue lo que me despertó. ¿Dónde me hallaba? Aún en el túnel, sin duda. Estaba tendido cuán largo era y sentía, tanto a derecha como a izquierda, unas duras paredes que presionaban mis costillas. Quise levantarme, pero me golpeé duramente la cabeza. ¿Acaso la roca me rodeaba por todas partes? La mancha azul había desaparecido, el cielo ya no estaba ahí, ni siquiera a lo lejos. Seguía asfixiándome, los dientes me castañeteaban y un escalofrío recorría todo mi cuerpo. De repente lo recordé todo. El horror erizó todos mis cabellos. Sentí el espanto babeando sobre mí, de la cabeza a los pies, como si de hielo derretido se tratara. ¿Acaso ya había superado el síncope que durante horas me había mantenido rígido como un cadáver? Sí, podía moverme, pasear, las manos a lo largo de las planchas del ataúd. Me faltaba algo por comprobar. Abrí la boca y pronuncié unas palabras. Llamé a Margarita de forma instintiva, pero había lanzado un alarido y mi voz, dentro de esa caja de pino, tenía un tono tan ronco y horrible que me asusté a mí mismo. Dios mío, ¿era pues real? Por fin podía moverme y gritar que seguía vivo, aunque nadie oiría mi voz. Estaba atrapado, aplastado bajo tierra. Realicé un esfuerzo sobrehumano para calmarme y pensar. ¿Había alguna manera de salir de ahí? Por momentos me volvía a asaltar la pesadilla. Mi cerebro aún no estaba muy despejado y mezclaba la fantasía del pozo de aire y de la mancha de cielo con la realidad de la fosa en la que me ahogaba. Abrí los ojos desmesuradamente, mirando a las tinieblas. Tal vez pudiera ver algún agujero, una rendija o una gota de luz. Pero tan solo unos chispazos atravesaban la noche, unos puntos rojos que se expandían y desaparecían. Nada, un abismo negro insondable. Por fin fui recuperando la lucidez. Aparté esa estúpida pesadilla. Iba a necesitar toda mi cabeza bien despejada si pretendía salir vivo de esta. En un principio consideré que el peligro más inmediato era la creciente asfixia. Sin duda, había podido permanecer tanto tiempo con poco aire gracias al síncope que mantenía suspendidas mis funciones vitales. Pero ahora que mi corazón volvía a latir y mis pulmones a respirar, iba a morir de asfixia si no me liberaba en breve. Sentía igualmente un tremendo frío y temía que pudiera ampararse de mí ese aturdimiento letal que acaba con los hombres atrapados en la nieve. Mientras me repetía que me tenía que calmar, sentía conatos de locura asaltando mi cabeza. Apelé a la tranquilidad, concentrando mi mente en recordar todo lo que sabía sobre entierros. Me hallaba, sin duda, en una concesión de suelo por 5 años, lo que hacía las cosas más difíciles. En Nantes me había fijado que las fosas comunes, en su continuo vaivén de entierros, solían dejar al aire los pies de los últimos ataúdes. Me hubiera bastado en tal caso con romper una tabla para escapar. Pero si me hallaba en un agujero totalmente relleno, tenía sobre mí una espesa capa de tierra que se convertía en un obstáculo terrible. Había oído decir que en París se enterraba a 6 pies de profundidad. ¿Cómo atravesar una masa tan enorme? Y en cuanto lograra romper la tapa, ¿no entraría la tierra como arena fina, llenándome los ojos y la boca? Sería la muerte, y una muerte especialmente abominable, ahogado con arena. Me puse a palpar concienzudamente a mi alrededor. El ataúd era grande, podía mover los brazos con facilidad. No hallé ninguna fisura en la tapa. A derecha e izquierda, las planchas, aunque burdas, eran resistentes y sólidas. Deslicé un brazo plegado por mi pecho para palpar por la cabecera y descubrí en la plancha del extremo un nudo que parecía ceder levemente a la presión. Trabajé dificultosamente hasta que logré romper el nudo, hundiendo el dedo hacia afuera. Palpé una tierra grasa, arcillosa y húmeda. Esto no me avanzaba gran cosa. Incluso me arrepentí de haber quitado el nudo. No fuera a ser que entrara tierra por ahí.
Me dediqué entonces a probar otra cosa. Me puse a dar golpes por todo el ataúd para buscar alguna bolsa de aire que hubiera podido quedar por azar, a derecha o a izquierda. Pero por todas partes la madera me devolvía el mismo sonido. Pasé a probar con los pies, dando pataditas, y me pareció escuchar un sonido más claro en el extremo de la caja, aunque tal vez no fuera más que un efecto sonoro de la madera. Comencé empujando levemente con los brazos hacia adelante, cerrados en puños, pero la madera resistía. Pasé a usar las rodillas, haciendo palanca con los pies y los riñones. No se produjo ni un chasquido. Acabé empujando con todas mis fuerzas, empleando todo el cuerpo con tanta violencia que mis maltratados huesos gritaban de dolor. Fue entonces cuando me volví loco. Hasta ese momento había resistido a los vértigos, a los brotes de furia que me asaltaban por momentos como vapores ebrios. Y sobre todo había evitado gritar, pues comprendía que si caía en eso estaba perdido. Pero entonces de repente estallé en gritos, en alaridos. Era superior a mí, los gritos salían solos de mi garganta como si mi cuerpo se desinflara. Pedía socorro con una voz que me era desconocida, que me enloquecía un poco más a cada nuevo aullido, que decía que no quería morir, y me puse a arañar la madera con las uñas, retorciéndome con convulsiones de fiera enjaulada. ¿Cuánto tiempo duró esta crisis? Lo ignoro, pero aún puedo sentir la implacable solidez del ataúd en el que me debatía. Aún puedo escuchar la baraúnda de gritos y de sollozos que resonaban entre las cuatro planchas. Persistía en mí una endeble lucecita de razón que intentaba retenerme, pero en vano. Siguió un tremendo abatimiento. Me puse a esperar a la muerte, sumido en una dolorosa somnolencia. El ataúd era sólido como la piedra. Jamás iba a lograr quebrarlo, y la certeza de mi impotencia me dejaba inane, incapaz de realizar más esfuerzos. Además, un nuevo sufrimiento se había sumado al frío y a la asfixia. El hambre. Estaba a punto de desfallecer. En breve, ese nuevo suplicio se hizo intolerable. Intenté con el dedo coger un poco de tierra a través del agujero del nudo y me la comí, lo que incrementó aún más mis tormentos. Comencé a morderme un brazo, pero sin osar llegar a la sangre. Mi propia carne me atraía, me lamía la piel con ganas de clavar los dientes. ¡Ay! Cómo deseé la muerte en esos momentos. Me había pasado la vida temiéndola y ahora la quería, la reclamaba. Toda oscuridad era poca para mí. Qué infantil me resultaba ahora ese temor al sueño sin sueños, al silencio y a las tinieblas eternas. La muerte era buena, pues suprimía el ser de golpe y para siempre. ¡Ay! Cómo deseaba poder descansar como las piedras, fundirme en la tierra, dejar de ser, mientras inconscientemente mis manos seguían palpando y paseándose por la madera. De repente algo pinchó mi pulgar izquierdo y el leve dolor disipó mi aturdimiento. ¿Qué había sido eso? Volví a palpar y hallé un clavo que se había hundido, atravesado, sin llegar a clavarse en el borde del ataúd. Era muy largo y puntiagudo. Su cabeza se hallaba al otro lado de la tapa, pero sentí que se movía. A partir de ese momento me concentré en una sola idea: hacerme con ese clavo. Pasando mi mano derecha sobre el vientre, comencé a moverlo. Apenas cedía, resultaba muy trabajoso. Cambiaba a menudo de mano, pues la izquierda, mal situada, se cansaba enseguida. Mientras luchaba denodadamente con el clavo, desarrollé todo un plan de acción en la cabeza. Ese clavo era mi salvación, tenía que serlo. Pero estaba aún a tiempo. El hambre me torturaba cruelmente y tuve que detenerme un momento, presa de un vértigo que me aflojaba las manos, con el espíritu vacilante. Antes había chupado la sangre que salía de mi herida en el pulgar, así que finalmente me decidí a hundir los dientes en un brazo, a beberme mi propia sangre. El dolor me azuzó y ese licor tibio y agrio que empapaba mi boca me reanimó. Retomé la lucha contra el clavo a dos manos y logré arrancarlo. A partir de entonces recuperé la esperanza. Mi plan era bien sencillo. Hundí la punta del clavo en la tapa y tracé una línea recta lo más larga posible, repasándola con el clavo a fin de abrir una fisura. Mis manos se estaban entumeciendo, pero yo me obstinaba furiosamente.
Cuando ya creía haber profundizado suficientemente en la madera, se me ocurrió girarme boca abajo y presionar la tapa con los riñones, alzándome con las rodillas y los codos, pero aunque la tabla crujió, aún no se quebró. La hendidura no era suficientemente profunda. Tuve que volver a ponerme de espaldas y retomar la labor, lo que me resultó muy penoso. Finalmente decidí realizar un nuevo intento y esta vez la tapa se rompió de cabo a rabo. Ciertamente aún no estaba salvado, pero la esperanza me inundó el corazón. Dejé de empujar por temor a provocar un hundimiento que me hubiera enterrado definitivamente. Mi plan consistía en servirme de la tapa como parapeto mientras intentaba cavar una especie de pozo en la tierra. Desgraciadamente, la labor presentaba serias dificultades. Se desprendían espesos terrones de tierra, obstaculizando las planchas y dificultando mis maniobras. Jamás alcanzaría así la superficie. Había ya hundimientos parciales que me plegaban el espinazo y me hundían la cara en la tierra. El pánico estaba volviendo a apoderarse de mí cuando, según me estiré para buscar un punto de apoyo, me pareció sentir que la plancha que había a mis pies cedía bajo la presión. Así que me puse a golpearla violentamente con los talones, pensando que tal vez hubiera ahí una nueva fosa que estuvieran preparando. De repente mis pies golpearon al vacío. Había acertado. Había una fosa recién excavada. Me bastó con remover una fina capa de tierra para salir a la misma. Dios mío, me había salvado. Me quedé un momento tumbado de espaldas mirando hacia el cielo, en el fondo del agujero. Era de noche. Miles de estrellas brillaban en un azul aterciopelado. De vez en cuando soplaba una brisa que me bañaba en una tibieza primaveral, en un aroma a árboles. Dios mío, me había salvado. Respiraba, tenía calor y lloraba. Balbuceaba con las manos devotamente tendidas hacia el espacio. ¡Oh, qué alegría estar vivo! Capítulo 5. Lo primero que pensé fue en ir a buscar al guardia del cementerio para que me recondujera a mi casa. Pero una serie de ideas aún confusas me cruzaron la cabeza y me detuvieron. Iba a asustar a todo el mundo. ¿Para qué apresurarme ahora que ya dominaba la situación? Me palpé los miembros, todo estaba bien, salvo por el mordisco que me había dado en el brazo izquierdo y una leve fiebre resultante que en realidad me aportaba una energía sorprendente. Ciertamente podía caminar sin ayuda, así que me tomé mi tiempo. Todo tipo de ideas confusas atravesaban mi cabeza. Me había fijado que los enterradores habían dejado ahí mismo, en la fosa, sus herramientas y sentí la necesidad de dejarlo todo como estaba, de volver a tapar el agujero, de disimular mi resurrección. En ese momento tampoco es que tuviera ningún plan claro, simplemente no me placía la idea de hacer pública mi aventura, sintiendo como vergüenza de vivir cuando todo el mundo me creía muerto. En media hora de trabajo logré borrar toda huella de lo ocurrido y salté fuera de la fosa. ¡Qué noche más hermosa! Reinaba un profundo silencio de cementerio. Los árboles negros formaban sombras inmóviles en medio de la blancura de las tumbas. Según buscaba alguna referencia para orientarme, me di cuenta que la mitad del cielo flameaba con un reflejo de incendio. Ahí estaba París. Me dirigí hacia la ciudad siguiendo una avenida sumida en la oscuridad de los árboles, pero al cabo de una cincuentena de pasos tuve que detenerme, jadeando, sin aliento. Me senté en un banco de piedra y por primera vez me fijé un poco en el aspecto que tenía. Estaba completamente vestido, incluso calzado, solo me faltaba un sombrero. Cuánto agradecía a mi amada Margarita el pío empeño que tuvo de vestirme. El súbito recuerdo de Margarita me hizo levantarme de nuevo. Deseaba verla. La avenida acababa en un muro. Me subí a una tumba, me colgué del tejadillo del muro y me dejé caer al otro lado. El aterrizaje fue rudo. Después caminé durante algunos minutos por una calle desierta que rodeaba el cementerio. Ignoraba totalmente dónde me hallaba, pero tenía la convicción, como una idea fija, que iba a ser capaz de regresar a París y de encontrar la calle Dauphine. Pasaron algunas personas, pero ni siquiera les pregunté. Estaba lleno de desconfianza. No quería contarle nada a nadie. Hoy en día me doy cuenta que ya era presa de una fuerte fiebre y que mi cabeza desvariaba. En fin,
Según desemboqué en una gran avenida, sentí un fogonazo y me desplomé en la acera. A partir de ahí hay un agujero en mis recuerdos. Permanecí 3 semanas inconsciente. Cuando por fin recuperé el sentido, me hallaba en una habitación desconocida con un hombre que me cuidaba. Me contó simplemente que me había recogido una mañana en el boulevard de Montparnasse y me había llevado a su casa. Era un antiguo médico que ya no ejercía. Cuando se lo agradecí, me respondió con brusquedad que mi caso le había parecido curioso y que había querido estudiarlo. Por otra parte, durante mis primeros días de convalecencia no me permitió hacerle ninguna pregunta. Más tarde fue él el que no me preguntó nada. Guardé cama durante 8 días con la cabeza debilitada, sin intentar ni siquiera recordar nada, pues cualquier recuerdo me fatigaba y me apenaba. Me sentía lleno de pudores y de miedos. Cuando me pudiera levantar ya vería qué hacer. Es posible que en medio de los delirios febriles hubiera pronunciado algún nombre, pero en cualquier caso el médico nunca hizo ninguna alusión al respecto. Su caridad fue muy discreta. Mientras tanto llegó el verano. Una mañana de junio por fin me permitió dar un corto paseo. Era una mañana soberbia, con uno de esos soles alegres que rejuvenecen al viejo París. Fui caminando sin prisas, preguntando a los viandantes en cada cruce por la calle Dauphine. Por fin llegué, pero me costó reconocer el hotel amueblado en el que nos alojábamos. Me agitaba un miedo infantil. Si me presentaba de repente ante Margarita, podía matarla del susto. Lo mejor sería avisar antes a la vecina, a Madame Gabin, pero me disgustaba la idea de que Margarita no fuera la primera en saber que yo vivía. No acababa de tomar una decisión. En lo más profundo de mí sentía un gran vacío, como si todo estuviera ya perdido desde tiempo atrás. El edificio brillaba amarillo bajo el sol. Lo reconocí gracias a un restaurante de mala muerte ubicado en la planta baja, donde solíamos encargar la comida. Alcé la mirada hacia la última ventana, a la izquierda del tercer piso. Estaba abierta de par en par. De repente se asomó una muchacha despeinada, con un camisón medio deshecho. Detrás de ella, un joven que la perseguía sacó la cabeza y la besó en el cuello. No era Margarita. No me sorprendió. Me pareció que ya lo había soñado, junto a otras cosas que aún estaban por ocurrir. Permanecí durante un instante en la calle, indeciso, pensando en subir a preguntar a esos enamorados que seguían riendo bajo el sol. Pero finalmente decidí entrar en el pequeño restaurante de abajo. Mi aspecto era irreconocible. Me había crecido la barba durante mi convalecencia y mi rostro estaba demacrado. Según me sentaba en una mesa, vi precisamente a Madame Gabin, que traía una taza para comprar 2 céntimos de café. Se plantó ante el mostrador y se puso a compartir los chismorreos cotidianos con la dueña del establecimiento. Tendí el oído. Entonces, preguntó la dueña, la pobre niña del tercero se ha decidido por fin. ¿Qué otra cosa iba a hacer?, respondió Madame Gabin. Es lo mejor. Monsieur Simonot ha sido tan atento con ella. Ya ha terminado sus negocios aquí, una buena herencia, ¿sabe? Y le ha ofrecido que se vaya con él a su pueblo, a vivir en casa de una tía que necesita una persona de confianza. La señora del mostrador lanzó una risita. Yo hundí mi cara en un periódico, lívido y con las manos temblorosas. Seguramente todo esto termina en boda, continuó Madame Gabin, pero le juro a usted por mi honor que no hay nada deshonesto en este asunto. La niña lloraba por su marido y el muchacho se ha comportado siempre como un caballero. En fin, se fueron ayer. Cuando ella ya no tenga que guardar luto, serán libres de hacer lo que quieran, ¿no? En ese momento la puerta del restaurante se abrió de un portazo y Dédé entró. «Mamá, no sabes, que te estoy esperando. Venga, ya iré. No me des la lata», respondió la madre. La niña se quedó ahí escuchando a las 2 mujeres con ese aire de mocosa precoz crecida en los adoquines de París. De Montre, al fin y al cabo, explicaba Madame Gabin, el difunto no le llegaba al tobillo a Monsieur Simonot. No me acababa de convencer a mí, ese alfeñique, siempre lloriqueando y sin blanca. Si es que no puede ser, se lo digo yo. Un marido así acaba aburriendo a cualquier mujer con sangre en las venas, mientras que Monsieur Simonot, un hombre rico, robusto como un turco,
Oh, interrumpió Dedé. Yo lo vi un día lavándose la cara. Desde luego es de pelo en pecho. ¿Quieres largarte ya?, gritó su madre, propinándole un empellón, siempre metiendo las narices en lo que no te importa. Y concluyó: mire, la verdad es que el otro ha hecho bien en morirse. Ha sido realmente una suerte. Regresé a la calle caminando lentamente, con las piernas como algodón. Sin embargo, no sufría demasiado. Incluso sonreí al percibir mi sombra. En efecto, estaba hecho un alfeñique. Vaya idea también, la de casarme con Margarita. Recordé cuánto se aburría en Guerande, sus desasosiegos, su vida gris y monótona. La buena muchacha hacía lo posible por agradarme, pero yo nunca había sido su amante. Lo que lloró fue la muerte de un hermano. ¿A qué fin volver ahora a molestarla? Un muerto no puede tener celos. Levanté la cabeza y vi que tenía ante mí el jardín de Luxemburgo. Entré y me senté al sol, perdiéndome en dulces ensoñaciones. Pensar en Margarita me enternecía. Me la imaginaba instalada en provincias, dama de una pequeña villa, muy feliz, muy amada, muy celebrada, hermoseando según maduraba, madre de 3 niños y de 2 niñas. En el fondo había hecho bien en morirme. No iba a cometer ahora la cruel insensatez de resucitar. Desde entonces he viajado mucho y he vivido un poco en todas partes. Soy un hombre mediocre que ha trabajado para comer, como todo el mundo. La muerte ya no me asusta. El problema es que, ahora que ya no tengo motivos para vivir, parece no querer saber nada de mí y temo que se olvide de venir a buscarme. Fin.